Una función cuadrática es aquella función en la cual la variable x está elevada al cuadrado. El caso más general de una función cuadrática tiene esta estructura: un número a por x al cuadrado más un número b por x más un número c, donde a es el coeficiente principal, del cual lo que me interesa es el signo. Si a es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba, y si a es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. B es el término que se llama coeficiente lineal. No aporta mucha información, tiene ese nombre porque es el número que acompaña a la x. Y C es el término independiente. Y la información que me aporta este es la ordenada al origen. Luego vamos a ver por qué, pero en principio el número que sea la C corresponde numéricamente a la ordenada al origen. Ahora, si nosotros tenemos un gráfico de una función cuadrática, que es una parábola, hay algunos puntos que son importantes y hay que saber calcular. Esos puntos importantes son el vértice, que es el punto máximo o mínimo de la parábola, dependiendo si las ramas van hacia abajo o hacia arriba. Y como todo punto tiene dos coordenadas, una en x y una en y. Otro punto importante es la ordenada al origen, que es la intersección con el eje y, que numéricamente sabemos que vale lo mismo que c. Y los otros dos puntos importantes son las raíces, x1 y x2, que son las intersecciones con el eje x o el eje horizontal. Ahora vamos a aprender a calcular todos esos puntos. El vértice, como dijimos recién, es un punto y como todo punto tiene una coordenada x y una coordenada y. La coordenada x del vértice se calcula con esta fórmula: menos b sobre 2 por a, donde a y b son los mismos coeficientes de la cuadrática, o como el promedio de las raíces, ¿sí? Eso vamos a anotarlo. Esto es el promedio de las raíces. Ahora, una vez que tenemos x del vértice, lo que tenemos que hacer es encontrar y del vértice. Y lo único que hay que hacer es evaluar la función en x del vértice. Es decir, agarrar la fórmula de la ecuación cuadrática y donde dice x poner el valor numérico de x del vértice y hacer la cuenta que te quede. Y de esa manera encontramos el vértice, que no nos olvidemos que es un punto. Otro punto importante es la ordenada al origen. La ordenada al origen es la intersección con el eje y, por lo tanto es evaluar la función en 0. Eso significa que donde dice x vamos a poner un 0 y hacer la cuenta. Fíjense que si yo pongo un 0 donde dice x, a por 0 al cuadrado da 0 y b por 0 da 0, dando como resultado el número c, que es lo que habíamos dicho en un comienzo. Y como es un punto, es el punto 0 de x, c de y. Ahora, otros puntos importantes son las raíces. Las raíces son intersecciones con el eje x. Puse intersecciones en plural porque en principio podría haber dos, pero ahora vamos a ver que hay tres casos. Primero veamos cómo se encuentran. Como son las intersecciones con el eje x, la coordenada y vale 0. Por eso se evalúa la función, se iguala la función a 0 y se aplica lo que se llama fórmula resolvente. La resolvente es esta ecuación que está acá, que tal vez la conozcan, es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación cuadrática que vimos hace un momento nomás. Lo que puede suceder en este caso son tres posibilidades. La posibilidad 1 tal vez es la más común, pero no es la única, es en la cual tenemos dos soluciones distintas. O sea, hay dos raíces. Vamos a poner dos raíces diferentes. Una está acá, x1, y otra está acá, que es x2. Ahora, también existe la posibilidad de que las dos raíces sean iguales y el gráfico se vea como una parábola que se apoya en un único punto, que no es otra cosa que es el vértice. Y la tercera opción es que en realidad no haya ninguna raíz real. Serían no hay raíces reales. Hay raíces, pero dentro del campo de los complejos, que es algo que no se toca en este curso, así que olvídenlo por ahora. No quiere decir que no tenga raíces, sino que no tiene raíces reales. Y el gráfico de esto es una parábola que está o toda por debajo o toda por arriba del eje x, pero no hay intersección con el eje x.